De las ramas principales de la estadística, tenemos aquellas que se dedican a la descripción y síntesis de la información. Es la estadística descriptiva. Incluye la construcción de ciertos gráficos y tablas y el cálculo de varias medidas descriptivas como lo son promedios, medidas de variación y percentiles. Este análisis descriptivo variará dependiendo de la cantidad de datos disponibles, así como las características de estos datos. Podemos pensar en los datos como características que varían de una observación a otra. Por la existencia de la variación entre datos, los llegamos a llamar variables, para identificar ciertos criterios aplicados a un sujeto de estudio o un grupo de sujetos. Por ejemplo, podemos agrupar ciertos datos que representan variables de la fisonomía humana, como la altura, el peso, el número de hijos, el sexo, el estado civil, el color de cabello u ojos. Y aquí viene otra cuestión: ¿qué tipos de datos tenemos? Los datos pertenecientes a las variables de altura, peso, edad, número de descendientes serán considerados como variables cuantitativas, puesto que representan a partir de números. Las variables, por ejemplo, estado civil, color de cabello y color de ojos, serán de cualitativas. Estas variables cuantitativas, a su vez, las variables cuantitativas que hablamos al principio, pueden ser representadas de manera discreta o de manera continua. Las discretas representan, por ejemplo, el número de estudiantes, el número de hijos, son valores ordinarios enteros. En cambio, las continuas pueden tener, digamos, hasta puntos decimales, por ejemplo, la altura, la edad, etc. ¿Qué escalas de medición tenemos? Adicional a estas variables, también se pueden describir de acuerdo a la escala por las que están definidas. Esta escala le da cierta estructura a la variable y también define el significado de esta. Para variables cualitativas pueden no tener un ordenamiento natural, por lo que se definirán como nominales. Nominal se refiere simplemente a un nombre o categoría. Como por ejemplo, si tenemos ya un orden, entonces tendríamos variables ordinales. Para variables cuantitativas, los variables de datos de tipo cuantitativo, ya sean discretos o continuos, pueden clasificarse en escalas de intervalos o de ratios. En este caso, por ejemplo, la variable cuantitativa estará definida en una escala de intervalo. Por el contrario, si podemos comparar entre diferentes variables y mediciones, entonces tenemos una escala de ratio, como son los grados centígrados. En caso de tener variables cualitativas, para que sea más sencillo manipularlas, se les transforma aplicando una codificación mediante la que se asignan números a cada una de las categorías, convirtiendo esta variable a numérica. Por ejemplo, podemos definir que si alguien es mujer, le asignan número 1 y 2 en caso de que sea hombre. Para el caso de la organización de los datos, nosotros podemos agrupar todo de manera especial que nos revele ciertas características de estos datos. Entonces, en el caso típico, se agrupan alrededor de una matriz de datos. En esta matriz de datos tenemos la información presente en nuestra base de datos. Entonces, en este caso, tendríamos una componente X y J, donde eso representaría la observación enésima de la jésima variable. En cuanto a la representación gráfica de las variables, entonces tendríamos que usar lo que hemos llamado frecuencia. Frecuencia básicamente se refiere al número de datos o al número de observaciones que tenemos en cierta categoría, y este proceso se repite en cada categoría. Por supuesto, también tendríamos la frecuencia relativa, que simplemente es dividir el número de datos que tenemos en una categoría entre el número de datos totales, de tal manera que nos quede como un porcentaje. También podríamos usar, en este caso de la representación porcentual o relativa, pues gráficas de barra, de pastel, y tenemos un ejemplo que es la tabla de frecuencias que mostramos a continuación. Es un caso muy sencillo de los tipos de sangre que tenemos en una población o en una muestra y sus porcentajes. Si la variable discreta, por ejemplo, tiene valores distintos y son pocos, entonces pueden ser resumidos de una manera especial con una frecuencia. Entonces esta frecuencia, otra vez, igual que en el caso anterior, nos indica cuántas veces está un dato o varios datos
en ciertas categorías. Estas categorías nos permiten asignar cierta característica especial de la base de datos y clasificar los datos en cada una de estas categorías. Se pueden agrupar según máximos y mínimos, intervalos de tamaño uniforme, conteo de las observaciones que caen en estas categorías, calcular la frecuencia relativa, que ya lo hemos platicado, dividiendo la frecuencia entre el número total de datos. La información cuantitativa comúnmente se presenta por medio de histogramas o gráficas de barras verticales. Tenemos adelante un ejemplo de la representación gráfica mediante un histograma de frecuencia de edades de una muestra de personas en años. Se realiza una categorización de tipo escala para poder representar la frecuencia de observaciones que caen en cada categoría.